Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar con la ley de Biot-Savart, concretamente con algunas distribuciones de carga muy concretas. Van a ser aquellas que más vamos a utilizar a la hora de determinar los problemas y por tanto calcularemos concretamente cuál sería ese desarrollo del campo magnético determinado por estas distribuciones. En nuestro caso, en este vídeo vamos a calcular concretamente cuál será el campo magnético generado en el centro de una espira circular de radio R. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, vamos a dibujar precisamente esa espira circular, la cual la vamos a poner aquí. Consideraremos que trabajaremos únicamente con la corriente que se irá moviendo a través de la zona exterior del círculo, es decir, por la circunferencia de la propia espira, de tal modo que nuestro objetivo será determinar en este punto cuál será el campo magnético total que generará dicha corriente. ¿De acuerdo? Para ello, lo primero que deberemos realizar es aprender o utilizar directamente esa expresión que conocíamos de la ley de Biot-Savart, donde nos decían que un diferencial de campo magnético era igual a ese mu sub 0 por i dividido entre 4 por pi. Podría ser mu en general, pero vamos a utilizar mu sub 0, aunque teniendo en cuenta el medio con el que trabajemos, utilizaríamos un mu en general. Y aquí nos quedaría ese producto, que es el más importante y el que tendremos que delimitar claramente, de su diferencial de L, producto vectorial con R unitario entre R al cuadrado. ¿Ok? Por tanto, sabemos que todo esto van a ser constantes y lo que tendremos que delimitar claramente serán estos conceptos de aquí. Tanto el diferencial de L como R y como ese R al cuadrado. Lo primero, R al cuadrado va a ser siempre la distancia que tendremos desde un punto hasta el punto donde queramos calcularlo. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, un diferencial de L en esta zona, ¿de acuerdo? Tendré que el vector diferencial de L será claramente tangente a la trayectoria de mi intensidad y por tanto aquí tendré ese diferencial de L. Y si recordamos, lo que nos permitía ver cuál era la distancia o el vector radio, por decirlo de alguna manera, entre el propio diferencial de L y el punto donde estábamos trabajando, era esa línea recta que unía ambos, ¿de acuerdo? Es decir, desde el diferencial de L hasta el punto con el que estemos trabajando. De tal modo que en este caso nos quedaría este caso como R genérico, ¿de acuerdo? No lo tenemos unitario porque no podemos suponer que la circunferencia es de radio 1, pero sí que podemos considerar que sería ese radio en general, esa distancia. Si os dais cuenta, independientemente de dónde coja el diferencial de L y el R, se van a cumplir dos condiciones. Por ejemplo, supongamos que yo cojo aquí un diferencial de L de la misma manera que he hecho en el otro lado. Por tanto, yo aquí tendría que el diferencial de L seguiría siendo tangente a la trayectoria, es decir, como esa velocidad que veíamos en el movimiento circular uniforme, tendríamos ese diferencial de L, y de la misma manera podríamos ver que el vector radio, es decir, el vector posición, volvería a ser radial hacia el centro de nuestra circunferencia. Es decir, que aquí volveríamos a tener ese vector R y esto lo podríamos representar para todos y cada uno de los distintos diferenciales de L que podemos encontrar. Por tanto, lo primero y una cosa muy importante es que la distancia, en este caso, desde todos diferenciales de L hasta el punto central, va a ser constante, porque estamos trabajando en una circunferencia. Por tanto, los puntos sobre los que lo vamos a aplicar van a estar constantemente a la misma distancia. De tal modo que podemos ver que este R cuadrado va a ser constante y va a ser concretamente equivalente al radio R de esta circunferencia. ¿Ok? Por tanto, ya podríamos decir que aquí tendríamos esa variación de nu sub 0 por i dividido entre 4 pi por r al cuadrado, ya que este r cuadrado se va a transformar en r mayúscula cuadrado al ser una constante y lo podremos sacar fuera
de esta parte vectorial y ahora nos quedaría ese producto vectorial entre el diferencial de L multiplicado con el R unitario. Este R unitario, si nos damos cuenta, el vector R unitario no deja de ser más que el vector R de la posición con respecto a su módulo, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, el módulo de el vector posición va a ser exactamente el mismo que el radio de la propia circunferencia, porque el vector posición siempre va a medir lo mismo. Es verdad que el vector posición no siempre va a ser el mismo, pero sin embargo el vector posición sí que va a medir siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, podremos decir que esto es lo mismo que R dividido entre esa R mayúscula. ¿Vale? Por tanto, podríamos sustituir aquí y decir que tendríamos nu sub 0 por i entre 4pi por r al cubo. ¿Por qué decimos al cubo? Porque esta r, que va a seguir siendo una constante, la podemos sacar aquí fuera y multiplicarla por ese r al cuadrado. De tal modo que automáticamente unificamos todas y ahora nos quedaría el diferencial de L multiplicado vectorialmente por R, pero ahora este R ya no será unitario, sino que será genérico, como podemos ver aquí. ¿Vale? ¿Por qué hemos cambiado el unitario por el genérico? Porque hemos sacado el módulo fuera y por tanto tendríamos exactamente lo mismo que si fuese unitario. Ahora viene la parte más importante dentro del ejercicio, que es entender la relación que existe entre el diferencial de R, perdón, el diferencial de L y el vector R posición. Si os fijáis, vemos que el vector R posición, independientemente del punto en el que yo me encuentre, siempre va a ser radial, es decir, siempre va a tener dirección desde la circunferencia hasta el centro y sentido en este caso de fuera hacia adentro. El sentido es lo menos relevante, pero en este caso lo planteamos como tal. Y si nos damos cuenta, el diferencial de L siempre va a ser lo suficientemente pequeño como para que sea un vector tangente a la trayectoria de la circunferencia. Por tanto, ¿qué es lo que nos ocurre en este caso? Que podemos ver claramente que el vector R de posición y el diferencial de L van a ser vectores perpendiculares. Siempre van a ser vectores perpendiculares, porque como repito, tenemos un vector radial y otro vector tangencial. Y por definición, como ya vimos en la velocidad dentro de los movimientos circulares, teníamos que este tipo de vectores van a ser siempre perpendiculares. Es decir, que podemos definir que diferencial de L va a ser perpendicular a R, o lo que sería lo mismo que el ángulo que formarían entre ellos, ese ángulo tita, sería igual a pi medios, ¿de acuerdo? O a 90 grados. ¿Esto en qué influye? Pues influye de muchas maneras. ¿Por qué? Porque si recordáis, ese diferencial de L por R se podía expresar como el módulo de cada uno de ellos, es decir, diferencial de L por R y multiplicado por el seno del ángulo que formen entre ellos. Recordamos que esto proviene de los productos vectoriales. Y si nos damos cuenta, esto sería lo mismo que diferencial de L, lo tendríamos por aquí, diferencial de L por R y por el seno de pi medios. Y si recordamos, el seno de pi medios valía exactamente igual a 1. Por tanto, llegamos a la conclusión de que tendríamos el diferencial de L multiplicado por R únicamente. De tal modo que este producto vectorial sabríamos que sería exactamente el valor máximo que podría alcanzar, porque el seno del ángulo tiene el valor máximo que tiene, que sería exactamente igual a 1. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante que debemos tener en cuenta. Nosotros no podemos perder la condición de vector porque recordad que un producto vectorial me va a devolver un vector. Es un producto de dos vectores el cual me devuelve un vector. No es como el producto escalar, que el producto escalar es un producto de dos vectores que me devuelve un número, un escalar, nunca mejor dicho. Entonces, en el producto vectorial me devuelve un vector. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Pues de la siguiente manera. Supongamos que, por ejemplo, en este caso nos encontramos en el plano XY. Es decir, que yo considero que este sería, por ejemplo, el eje X y considero que este sería el eje Y. ¿De acuerdo? Podríamos haber hecho sobre Y y Z o sobre Z y X y no hubiera habido ningún problema. Pero, por ejemplo, supongamos que este es el eje X y este es el eje Y. Por tanto,
como lo que tiene que ocurrir es que el producto vectorial me devuelva un vector que sea perpendicular a los dos vectores que multiplico dentro del producto, como estos vectores están obligatoriamente dentro del plano x, y, tal y como los hemos definido aquí, automáticamente lo que obtendremos será un vector de componente z, porque es la única manera de encontrar un vector que sea perpendicular a ambos. Por tanto, lo que aquí quedará multiplicado será simplemente por el vector unitario z. Recordad que no podemos perder esa componente vectorial porque si no estaríamos diciendo que una magnitud vectorial se habría transformado en una magnitud escalar, lo cual no tiene sentido. Entonces, después de todas estas modificaciones, ¿en qué queda nuestro campo magnético? Pues tendríamos que nuestro diferencial de campo magnético sería ese nu sub 0 por i entre 4pi por r al cuadrado, perdón, por r al cubo, donde tendríamos de nuevo ese diferencial de L multiplicado por este R, pero si os dais cuenta, ahora este R vuelve a ser el módulo de el campo, perdón, el módulo de el vector posición. Es decir, que esta R se transforma en la R mayúscula porque, como hemos visto antes, es una constante. Y por tanto nos quedaría diferencial de L por R y todo multiplicado por el vector Z, que es donde se va a propagar en este caso. Y si esto lo reducimos, quitamos una R con una de las de aquí abajo y nos quedaría mu sub 0 por i entre 4pi por r al cuadrado y por diferencial de L en Z. Este sería nuestro diferencial de campo magnético. ¿Cómo podemos calcular ahora el campo magnético total? Pues como ya vimos en el vídeo anterior, la integral del diferencial de campo magnético, es decir, el propio campo magnético, tendrá que ser igual a la integral sobre la línea con la que estamos trabajando de precisamente nu sub 0 por i entre 4pi por r al cuadrado y todo por el diferencial de L en Z. ¿De acuerdo? Podemos sacar todas las constantes fuera de la integral, es decir, nu sub 0 por i entre 4pi por r al cuadrado y por el vector en z, porque sabemos que esto va a ser tanto el módulo como la dirección y el sentido, y ahora nos quedará la integral sobre la línea del diferencial de L. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué es la integral sobre la línea? Pues lo que significa esto es que yo voy cogiendo todos y cada uno de los diferenciales de longitud que tengo dentro de la circunferencia y voy aplicándolos sobre el centro. Por tanto, tendré que ir desde L igual a 0 hasta L igual a 2pi por R. ¿Por qué? Porque lo que voy es recorriendo toda la longitud de la circunferencia de tal modo que cada uno de los pequeños diferenciales van aplicando sobre el centro de mi circunferencia. Entonces, tendré que aplicar esta integral en todos los diferentes diferenciales de línea. Entonces, simplemente aquí tendré pues nu sub 0 por i entre 4pi por r al cuadrado y todo en z, y el diferencial de L pues simplemente será la integral de L evaluado entre 2pi r y 0. ¿Vale? Por tanto, aquí tendremos nu sub 0 por i entre 4pi por r al cuadrado, todo multiplicado por 2pi r menos 0 y todo en z. Y por tanto nos quedará nu sub 0 por i por 2pi r, todo dividido entre 4pi por r al cuadrado en z. Y ahora puedo simplificar. Esta r con esta r se mira, este pi con este pi se mira, y este 2 se me transformará aquí abajo en un 2. Por lo que tendré que será nu sub 0 por i entre 2 por r y todo multiplicado por el vector unitario z. De tal modo que este sería el campo magnético total que generaría nuestra espira a lo largo de toda su circunferencia con respecto al punto central. Habéis podido ver que aquí tenemos un ejemplo de una geometría relativamente sencilla, porque al final la circunferencia tiene muchas virtudes, como que, por ejemplo, la distancia sea siempre constante, cosa que no podremos suponer en el resto de los casos, pero en este caso sí que es cierto que es muy interesante porque todo esto nos permite ver que existe un campo magnético constante que depende única y exclusivamente, lógicamente, del medio en el que nos encontramos, es decir, de ese mu sub 0,
de la intensidad que circula, es decir, que cuanto mayor sea la intensidad que circule por la espira, mayor será el campo magnético, y por el contrario, cuanto más grande sea la espira, o lo que es lo mismo, cuanto más lejos se encuentre la espira del punto donde lo aplicamos, tendremos una menor intensidad de campo magnético. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.